Aquí en Chile, 22 horas en punto, vamos a comenzar porque ya hay harta gente. Y bueno, hoy día, como dije en un comienzo, nos toca un tema bastante interesante, ¿ya? Eh, y a veces la farmacología se nos hace un poco complicada, ya a veces los profesores o los médicos nos explican tanta estructura química que en realidad nos enreda y al final de cuentas no nos sirve mucho, ¿ya? Hay quienes trabajan en el área de la salud, ¿ya? En que vemos, por supuesto, la vida en más práctica, más que teórica, ¿ya? Por lo tanto, hoy el enfoque que nosotros le vamos a entregar a esta clase va a ser un enfoque práctico, ¿ya? Me interesa que ustedes pongan mucha atención en algunos conceptos. Primero, en los usos, ¿ya? En los usos clínicos de cada uno de los antibióticos, de cada una de las familias, ¿perfecto? Entonces, aparte, yo les voy a mostrar algunas estructuras químicas que en realidad eh, ustedes verán si las toman en cuenta, pero a mi parecer eso no viene al caso, ¿ya? No se enreden tanto en eso. Bien, bueno, yo me presento, soy Rino Sánchez Zúñiga, soy chileno, como algunos ya se han dado cuenta, y participo en algunas organizaciones, ya sobre todo MedPassion Community, que también lo pueden buscar en Instagram, así tal cual, ya, y vamos a darle entonces. Comencemos, ojalá que lo pasemos muy bien. Comentarles que la parte tediosa de esta clase es que tenemos que revisar obligatoriamente toda esta lista de antibióticos, ¿ya? Y ustedes dirán, wow, es demasiado, pero en realidad uno, em, a ver, me hablan dice, espérense, dejen, se tienen que unir de Facebook. Facebook. ¿Ya? Bien. Entonces, lamentablemente, tenemos que revisarlas completas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos corresponde hoy día, ¿ya? Pero obviamente que esto lo vamos a hacer muchísimo más práctico, no se asusten, ¿ya? Lo vamos a ver por generación o por clasificación, ¿ya? Lo vamos a ver bien, bien entretenido, ¿ya? Bien, ahora, nosotros para entrar en terreno, ¿ya? En territorio derecho, ¿ya? Tenemos que primero definir qué es un antibiótico. Y ustedes comprenderán que un antibiótico es un compuesto antiinfeccioso, ¿verdad? Todos sabemos eso. ¿Para qué sirve? Ahora, un antibiótico, yo les pregunto, porque en realidad a veces no sabemos si las personas se confunden también. El antibiótico, yo le hago una pregunta. A ver, están hablando desde... eh, alguien tiene el link de Facebook. Se los voy a enviar. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿El antibiótico sirve para un virus? Yo quiero que unánimemente me respondan en el chat. Yo por mientras envío el link. No sirve. ¿Ya? No sirve, ¿ya? No sirve, perfecto. ¿Ya? ¿Alguien más? Unánimemente dije. Todos respondan. Todos respondan. Yo estoy enviando el link de inmediato. Ahí envié el link. Ya. Listo. Para virus no. Perfecto. Exactamente. No se confundan. Es decir, esto solamente sirve para bacterias. ¿Ya? Ahora, producido normalmente por un microorganismo y es utilizado para dos cosas. Para eliminar o para inhibir su crecimiento. ¿Ya? El crecimiento de otros organismos. Súper importante que nosotros tengamos en cuenta esto ya, esta definición más macro para poder ya definir y entender los otros procesos. ¿Ya? Bien. Perfecto. Ahora, yo les pongo esta analogía, que es bastante gráfica y me gustó. Fíjense bien, tenemos dos cosas acá. Uno, un arma, ¿verdad? O una ballesta. Y esto es una armadura, ¿verdad? Vemos una armadura de los tiempos, no sé, alguien que sepa historia, yo no me manejo muy bien, pero es una armadura, ¿verdad? Y que nos va a representar específicamente qué cosa, la envoltura celular,
y el antibiótico va a ser esta arma. Por lo tanto, si la envoltura celular es la armadura ¿de qué? De la bacteria, entonces los antibióticos beta-lactámicos, los glicopéptidos, la daptomicina, la colistina, van a ser entonces las ballestas capaces de qué cosa? De perforar, de entrar, ¿cierto? Sobrepasar esta armadura, ¿ya? Por lo tanto, estos antimicrobianos, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Van a atacar la envoltura celular que va a proteger, ¿ya? Esta bacteria. Y lo va a convertir o lo va, digamos, a volver, digamos, débil, por así decirlo. Lo va a debilitar, ¿ok? Entonces, sigamos con esto y un poquito para entrar en la historia, para que ustedes conozcan, ya desde el año 1928, 29, ya, dependiendo de la literatura, nos radicamos en este caballero, ¿verdad? Fleming, en donde él comunica el descubrimiento de la penicilina, ¿ya? Posteriormente vamos avanzando, ¿verdad? Se van a producir ciertas, las primeras cantidades significativas, por ejemplo, de la penicilina, y existe ya el descubrimiento de alguna limitante de la penicilina G, por ejemplo, que es inestable a pH ácido, ya va a ser susceptible a beta-lactamasa, entre otras cosas. Bien, solamente para que ustedes conozcan. Y fíjense que el núcleo esencial ya de la penicilina va a ser un anillo de 4 partes, por así decirlo, 4 miembros, ¿bien? Llamado como anillo beta-lactámico. Y acá se los presento, ¿bien? Como estructura. Ahora, importante, todos estos van a radicar en el mismo mecanismo básico, ¿ok? La gran mayoría. Todos los compuestos, los beta-lactámicos van a radicar prácticamente en el mismo mecanismo. ¿Ok? Entonces vamos a revisar todas estas, la penicilina, la cefalosporina, las carbapenemas y los monobactámicos. ¿Bien? Y algunos anillos también de los beta-lactámicos, perfecto, la penicilina, cefalosporina, el ácido clavulánico, por ejemplo. Bien, ahora, fíjense bien, pongan mucha atención en esto. Yo sé que es un poco tedioso, quizás lo molecular molesta un poco, ¿verdad? O cuesta un poco entenderlo. Pero fíjense en esta imagen en la letra A. Entonces, esto es una condición normal, ¿ya? Entonces vemos en condiciones normales una subunidad que se va a llamar ácido N-acetilmurámico o NAMA, ¿ya? Acá, y un disacárido N-acetilglucosamina, que es la NAGA, ¿perfecto? Con una cadena lateral, ¿ya? ¿Van entendiendo hasta acá? Con una cadena peptídica lateral que va a estar unida, conectada a un polímero existente de peptidoglicano, ¿ok? Esto aquí ocurre mediante un enlace covalente, ¿verdad? De un puente glicina, ¿bien? De un puente acá de glicina, la letra G, de una cadena peptídica lateral a otra a través de una actividad enzimática, perfecto, ya, de la PVP. Ojo con esto, memorícense bien la PVP, ¿ya? Entonces, ahora, en presencia, cuando tenemos la presencia del antibiótico beta-lactámico, ¿ya? Todo este proceso se va a alterar, ¿ya? Por lo tanto, el antibiótico beta-lactámico se va a unir a la PVP, ¿ya? Y evita que se forme, ¿qué cosa? ¿Qué cosa evita que se forme este antibiótico? Respondan. ¿Alguien sabe? Beta-lactamasa. ¿Perfecto? ¿Sí? Evita que se forme el entrecruzamiento del puente de glicina con la cadena peptídica lateral, ¿ya? Por lo tanto, se va a bloquear la incorporación de una subunidad del disacárido, ¿ya? En el polímero existente de peptidoglicano. Ojo con eso, ¿ya? Y ese es el mecanismo de acción de los beta-lactámicos. Un poco más de lo mismo, esto es el mecanismo de inhibición de la proteína de unión de la penicilina, la PEP, por los antibióticos beta-lactámicos, ¿ya?
Y entonces la PBP va a reconocer y catalizar, ¿qué cosa? El enlace peptídico, ¿ya? El enlace peptídico, ojo con eso, ¿ya? ¿Entre qué cosa? Las dos subunidades de alanina de la cadena péptica lateral de peptidoglicano, ¿ya? Entonces el anillo beta-lactámico va a simular el enlace peptídico, eso es lo que ocurre, ¿ya? Bien, ahora les presento las penicilinas, existen muchas. Bien, entonces en primera instancia vamos a revisar las penicilinas naturales, que van a ser la penicilina G y V, y las penicilinas antiestafilocócicas también, las aminopenicilinas y las penicilinas de espectro extendido o amplio espectro, ¿ya? Entonces, miren, fíjense bien en esto, en esta estructura de acá. Las penicilinas van a consistir básicamente en un anillo de tiazolidina, ¿ok? De tía, que es el número 2, ¿ok? Unido a qué cosa? A un anillo beta-lactámico, ¿ya? Perfecto. Y que este anillo que ven acá se va a modificar por una cadena lateral variable que se llama, y esa es la letra R. Eso es lo que en realidad se modifica en los distintos tipos de penicilina. ¿Ya? El resto de la estructura es igual. Y fíjense bien que una de las características, y yo acá les voy a preguntar, ojo con esto, las penicilinas son bactericidas. ¿Qué es un bactericida? Respondan. Es el que elimina la bacteria. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia entre un bactericida y un bacteriostático? El ¿Quién quieren que escriba? que la bacteria Chicos, muerte, ¿sí? y un bacteriostático es el que ayuda a combatir o eliminar de igual manera, pero no siempre su función es eliminarlo, ¿no? O Ya, producir claro, muerte. eliminar y claro, y frenar el crecimiento, perfecto, esa es la diferencia, ¿ya? Súper importante que lo conozcan, ¿ya? Bien, ahora, les presento, primero hablemos de un espectro estrecho, es decir, un espectro reducido, ¿ya? En este caso, vemos una penicilina G, primero, vamos a evaluar esa, o también llamada benzilpenicilina. Y fíjense que a pesar de tener un espectro estrecho, vamos a encontrar distintos patógenos, ¿ya? Patógenos. Por ejemplo, primero, cocos gram positivos, aerobios, neumococos, piógenes, viridans, aureus sensible, perfecto. A ver, alguien está hablando en el chat. Ah, ya, perfecto. Entonces, ahora, yo les pregunto, ¿qué es beta-lactamasa? ¿Qué significa la producción de beta-lactamasa? ¿Mm? Son enzimas producidas por bacterias que pueden romper el anillo beta-lactámico. A esto se referiría a lo que es la resistencia bacteriana a antibióticos. Perfecto, perfecto, es eso. Entonces, la producción de estas beta-lactamasa es uno de los principales mecanismos de resistencia bacteriana. ¿Ya? Entonces, estas beta-lactamasas van a ser enzimas que son capaces de inactivar a la familia de antibióticos beta-lactámicos, ¿ya? Es decir, penicilina, cefalosporina, monopostat, carbapenem, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Están entendiendo? ¿O voy muy rápido? Porque tampoco quiero demorarme tanto. Yo sé que la concentración no dura tanto. Bien, entonces fíjense bien que esto en términos generales vamos a utilizarlos para qué cosa. Primera instancia es el tratamiento de elección ya para la sífilis, ya actinomicosis, endocarditis, meningitis meningocócica y el tétanos también. ¿Ya? Ahora, también encontramos la flora bucal, por ejemplo, bacteroide, nofragilis, streptococos, actinomyces, fusobacterium, entre otras. Espiroquetas también, ya entre otras características. Ahora, ¿cuáles son las dosis en que vamos a ocupar? Normalmente existen tres tipos de presentaciones de esta penicilina G. La penicilina G acuosa va de 12 a 24 millones de unidades por día, cada 4 horas en realidad eso es variable,
Y con procaína se inyecta vía la vía de administración intramuscular y tiene una dosis de 600.000 unidades también cada 12 horas. Y normalmente se usa en neumonías neumocócicas no complicadas. ¿Ya? Y en el caso de la penicilina G benzatínica o benzatina, también tiene una vía de administración intramuscular y se es utilizada, es el tratamiento de elección en sífilis, faringitis streptocócica o fiebre reumática. ¿Ya? Perfecto. Silénciense, por favor. A ver, dejen ver. No sé cómo. Ya, ahí se silenció, parece. Entonces, ahora, ¿qué les tengo que contar de esto? Es que en el caso de la procaína, tiene lamentablemente o sea, bueno, es dependiendo del punto de vista, pero una de las características es que tiene una absorción retardada, lenta, ¿ya? Y los efectos adversos son más o menos graves, ¿ya? Encontramos alteraciones de la conducta, por ejemplo, síntomas normalmente neurológicos, mareos, palpitaciones, pero sepan ustedes, afortunadamente, que esos síntomas normalmente ceden o desaparecen a los 5 o los 10 minutos, ¿ya? Y aparecen en el 1% de los casos, es muy, muy infrecuente. Y la benzatínica o la benzatina también eso tiene una absorción lenta y se utiliza cada 3 o 4 semanas intramuscular, ¿ya? Ahora, el otro tipo de penicilina, la penicilina V, que no tenemos mucho que decir, solamente comentarles que su vía de administración es oral, ¿ya? Y su dosis, el intervalo de dosis va de 250 miligramos a 500 miligramos cada 6 horas. Y normalmente la utilizamos para faringitis, infecciones orales o infecciones de tejidos blandos también. ¿Ya? Esta penicilina también se llama fenoximetilpenicilina, ¿ya? Y esta dosis equivale, ¿ya?, a 400.000 unidades de penicilina G. Eso es como la equivalencia, ya, para que ustedes comprendan. Y en términos generales también encontramos que la actividad microbiana de las penicilinas naturales es bastante, claro, si bien es cierto, reducido, pero encontramos una gran cantidad de patógenos, ya gram positivas, por ejemplo, gram negativas, anaerobias, y algunas espiroquetas también, de Empolema pallidum, por ejemplo, ¿ya? Bien. Ahora, otros beta-lactámicos. Ahora, que atacan a el estafilococo, ¿ya? Antiestafilocócica. Y fíjense que estas son resistentes a beta-lactamasa y tenemos una amplia gama de antibióticos. Primero partiendo por la meticilina, nafcilina, oxacilina, cloxacilina, diclo y fluclo, ¿ya? Perfecto. Ahora, una recomendación es que idealmente tomarlas alejadas de las comidas y tienen una actividad, ¿ya? Sobre Staphylococcus aureus, ¿verdad? Productor de beta-lactamasas, y eso es con mayor rendimiento, por así decirlo. Staphylococcus epidermidis también. Y importante, yo le hago esta pregunta: ¿por qué yo las debo tomar alejadas de las comidas? ¿Saben eso? Para lograr una mayor absorción del antibiótico. Ya. Prácticamente estos antibióticos tienen una activación por el pH gástrico, ¿ya? Por inactivación del pH gástrico, y además se unen a las proteínas de los alimentos. Por eso, en verdad, la recomendación es que la tomen alejada de las comidas, ¿bien? Ahora, estos antibióticos también son llamados penicilina resistente a penicilinasa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya que la mayoría de estos patógenos son productores de penicilina. ¿Perfecto? Ya. Y importante también es que sirve para estos patógenos, Staphylococcus coagulasa negativo también, en donde mayor del 60% vamos a tener un buen rendimiento, ¿ya? Ahora, en el caso de los beta-lactámicos de amplio espectro, encontramos sobre todo la ampicilina y la amoxicilina. La amoxicilina es muy, muy ocupada, ¿verdad?
son las más utilizadas, y sobre todo cuando está agregado con este inhibidor de la beta-lactamasa, ¿verdad? El ácido clavulánico, en estas dosis, normalmente. Y fíjense bien, es que la característica de esto es que amplían, digamos, el espectro de las benzilpenicilinas. ¿Ya? ¿A qué espectro? A los bacilos gram negativos, enterococos. ¿Bien? Entonces, encontramos tales patógenos, tales como Escherichia coli, influenzae, ¿verdad? Normalmente estos son de elección para la meningitis por monocitógenes. Ya hay infecciones también por enterococos, sobre todo cuando este se da con aminoglicósidos, ¿ya? Porque existe un efecto sinérgico, ¿ya? Entonces, también otra característica es que se conserva la actividad antiaerobia, ¿ya? Aunque debo comentarles que es menor la actividad que la penicilina G, ¿ya? Dentro de esta batería de antibióticos, encontramos que la amoxicilina tiene mayor biodisponibilidad por vía oral, vía de administración oral, que la ampicilina. Es una de las características, ¿ya? Y es una diferencia bastante grande, porque la amoxi tiene un 95% y versus un 40%, ¿ya? Así que ahí ustedes pueden ir evaluando. Entonces, otros antibióticos son las pseudomonas, los antipseudomonas, ¿verdad? En donde tenemos aslo, meslo, pípera y sulfo, ¿ya? Ahora, pípera, meslo y aslo, ¿ya? Son de más amplio espectro, ¿ya? Y las más activas frente a las pseudomonas dentro de todos también del universo antibiótico, ¿ya? Ahora, el problema está, el inconveniente es que crean fácilmente beta-lactamasa frente a estos antibióticos, ¿ya? También son llamadas ureidopenicilinas, también se llaman así como, además de antipseudomonas, también se llaman ureido, ¿ya? Y activas sobre, obviamente, pseudomonas, Haemophilus influenzae, ¿verdad? Enterobacter, Klebsiella, Serrate, Providencia. ¿Bien? Un poco más de lo mismo que ya habíamos conversado, la penicilina G, los usos que se le dan, neumonía neumocócica, meningitis, faringitis, sinusitis, se fijan, infecciones respiratorias mayormente, y meningitis por Streptococcus pneumoniae y meningitis, ¿ya? La gonorrea también y sífilis. En el caso de la amoxicilina y de la AMPI, en el caso de la ampicilina, infecciones urinarias leves a severas por gram negativo. Y la moxi ya tenemos un poquito mayor el espectro, recuerden que tiene también mayor biodisponibilidad, faringoamigdalitis aguda, otitis media, sinusitis aguda, bronquitis, normalmente infecciones respiratorias, ¿ya? Más usos clínicos, la NAF-metioxacloxa, infecciones por estafilococos, osteomielitis, endocarditis, septicemia, tejido blando, entre otras, y las que continúa aslo, meslo, pípera también son antipseudomonas y para neumonía intrahospitalaria. Perfecto. Y los efectos secundarios, súper importante que lo tengan en mente, es que normalmente dan reacciones de hipersensibilidad, ¿ya? Es decir, ¿a qué me refiero con esto? A la anafilaxia, nefritis, por ejemplo, túbulo intersticial, sobre todo con la meticilina, y reacciones normalmente cutáneas, que es bien común, ¿ya? Síndrome de Steve-Johnson, por ejemplo, también encontramos hepatitis con cloxacilina, ¿ya? Ahora, ojo con algo, tienen reacción cruzada con otros beta-lactámicos, también, ¿ya? En un 2% de los casos. Bien, ahora, en el caso de ampicilina y amoxicilina, encontramos también exantemas cutáneos, por ejemplo, en más del 50%, sobre todo en pacientes que tienen una leucemia linfocítica y la mononucleosis infecciosa, ¿ya? También tenemos reacciones adversas a nivel gastrointestinal, por ejemplo, diarrea, aquí existe un amplio espectro, por así decirlo. Encontramos diarrea leve, ya muy, muy leve, hasta colitis pseudomembranosa, ¿ya? Sobre todo cuando este se mezcla se indica con ácido clavulánico, dependiendo, por supuesto, de la dosis, por lo tanto es dosis dependiente. También encontramos reacciones tales como convulsiones, ya a alta dosis, por supuesto, no siempre,
sobre todo en penicilina G o imipenem, ¿ya? Insuficiencia cardíaca, entre otros. Ojo, otra recomendación que les puedo comentar es que en insuficiencia renal idealmente se debería disminuir las dosis. Al final les puse un cuadrito en donde evaluamos cada una de las dosis de cada uno de los antibióticos que vamos a evaluar hoy día, ¿ya? Porque sí tiene que haber alguna corrección, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad la vía de eliminación de estas van a ser por secreción tubular en un 90% o por filtración en un 10%, ¿ya? Y un poco más de lo mismo también, yo sé que soy un poco insistente en esto, pero deben aprenderlo, ¿ya? Esto es súper importante, son aspectos prácticos que ustedes deben conocer. ¿Ya? La penicilina G, ampicilina, indicaciones y observaciones. Fíjense, ampicilina solo intravenosa, oral, cloxacilina intravenosa y oral. Amoxicilina, amoxiclavulánico, no va a cubrir pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, y se da de las dos vías. Bien. Un poco también ya vía parenteral, oral, cefalosporina, esto ahora lo vamos a evaluar. Y fíjense bien las dosis, un poco a hablar también de esto, si bien es cierto ya lo habíamos comentado, fíjense bien, me interesa que ustedes vean las más prevalentes, por ejemplo, las que más se utilizan, amoxicilina va de 500 miligramos a 1 gramo, intervalo cada 8 horas, en niños ya cambia un poco la dosis de 8 miligramos por kilo hasta 15, ¿bien? Y la vía de administración en este caso va a ser oral, ¿ya? Y fíjense bien, por ejemplo, ampicilina también de 500 a 1 gramo, intervalo de 4 a 6 horas, si se fijan el intervalo un poco más reducido, y también, ojo con esto, con la dosis pediátrica. Perfecto, la vía de administración es oral. Bien, dudas, preguntas, consultas, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Han entendido? ¿Van bien? ¿Está muy enredado? ¿Voy muy rápido? Voy a ver Facebook porque lo he tenido tirado. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Hasta acá. ¿No? Perfecto. Continuamos entonces con las cefalosporinas. Cefalosporinas. Vamos, démosle. Ahora, importante. Esto, fíjense bien. Fíjense bien en esto. Características similares a la penicilina G. Similares. Ahora, la cefalosporina, ustedes comprenderán que tienen un poco más ya de generación, han ido avanzando, hay una cuarta generación. Entonces, ya por supuesto que son un poco mejores farmacológicamente hablando. Bien, ojo con esto, son más estables que los betalactámicos, más estables. El espectro de acción es más amplio, ¿ya? Más amplio. Y las reacciones adversas son muy sencillas, irritación local, sobre todo cuando se administra vía endovenosa. Y ojo con esto también, algunos interfieren con el proceso de coagulación. ¿Ya? Entonces, primera generación. ¿Ya? Primera generación. Tenemos muchos. ¿Cuáles son los que ustedes más han utilizado, los que más conocen? Porque en realidad no todos son bien conocidos. ¿Ya? Primero el cefadroxilo, súper conocido, muy utilizado también. ¿Ya? Cefazolina, también. Cefalexima, no mucho. ¿Ya? Y acá ya bajamos menor utilidad. Pero cefadroxilo, perdón, y cefazolina, bien utilizado. Y fíjense bien que espectro igual que gram positivo y algunos enterobacter, ¿ya? También encontramos streptococcus, estafilococcus productores de penicilasa, ¿ya? Sensible a meticilina, y algunos gram negativos también, como por ejemplo Escherichia coli, Klebsiella, Pneumoniae, Influenzae. Ahora, el Haemophilus influenzae es bien escaso su rendimiento. Y lo utilizamos más bien para infecciones urinarias, abscesos, ¿verdad? En tejidos blandos. Bien, en la segunda generación encontramos 3.
cefactor, cefuroxima y cefocitina. Esta es la más utilizada, cefuroxima. ¿Ya? ¿Y para qué patógeno? Normalmente anaerobios y gram negativo. ¿Ya? Ahora, ¿qué uso clínico le damos? Sinusitis, otitis, infecciones respiratorias bajas, como por ejemplo neumonía, peritonitis, diverticulitis. Y ojo, recomendación no usar en Enterobacter. ¿Ya? Perfecto. Ojo, vía parenteral, ¿ya? De la cefoxitina. Ojo, ¿ya? Aunque igual se utiliza en oral, ¿bien? Sobre todo cefactor, ¿ya? Perfecto. Cefuroxima también vía oral y parenteral y sobre todo es la más utilizada aquí, como ya habíamos dicho. ¿Ya? Tiene un amplio espectro en gram negativo, ¿ya? Pero es bien variable. La siguiente, la tercera generación, ya tenemos un poco más de batería, por así decirlo, ceftriaxona, la más utilizada, ¿ya? En intravenosa, ¿cuáles son? Ceftriaxona y cefotaxima, ¿ya? Esas ambas son intravenosas, ¿ya? Ahora, cuando administramos vía oral, son más, por ejemplo, efectivas en Escherichia coli, influenzae, moraxella, ¿ya? En el caso de la cefotaxima, es la más activa, ¿ya? Del grupo. ¿Con a qué patógeno? A aureus, ¿bien? Y a piógenes también. En conjunto, la cefotaxima y ceftriaxona se usa al neumococo, ¿perfecto? Y la ceftriaxona se usa Neisseria gonorrhoeae, ¿bien? También son utilizadas para enterobacterias, por ejemplo, Escherichia coli, como ya dije anteriormente, Enterobacter, Klebsiella, Morganella, ya, entre otras. Ahora, fíjense que ceftriaxona y cefotaxima son utilizadas en gram negativo, ¿ya? Y fíjense también, otra característica es que tienen ambas elevada vida media, ¿ya? Y altos niveles o concentraciones concentraciones a nivel de la sangre y del líquido cefalorraquídeo. Bien, y estos son el tratamiento de elección para la meningitis bacteriana menos por listeria, ¿ya? Bien, la cuarta generación tenemos cefepime, ¿ya? Ahora, por supuesto que esta tiene un mayor espectro, es lógico, ¿ya? Mientras más generaciones, mejor, ¿ya? Mayor espectro, sobre todo en gram positivo, más que en la tercera generación, y útiles, por supuesto, en infecciones nosocomiales, por ejemplo, con Acinetobacter, ¿ya? Y tiene similares usos clínicos que las de tercera generación. Se recomienda en esta cuarta generación neumonía intrahospitalaria grave y neutropenias febriles, ¿ya? Bien, ahora los efectos secundarios de esta va a ser reacciones de hipersensibilidad, ¿ya? Reacciones cruzadas con la penicilina. Ojo, cuando se utiliza con aminoglicósidos, ¿ya? Se va a potenciar el efecto nefrotóxico, ¿ya? Sobre todo cuando se utiliza aminoglicósidos, como dije, y los de primera generación. Tenemos hemorragias, por ejemplo, por alteraciones de los factores de coagulación o disfunción plaquetaria, ¿ya? Y un síndrome de la bile espesa, sobre todo con la ceftriaxona. ¿Bien? Ahora, una tabla que me pareció bastante interesante, los gram positivo, gram negativo, ¿ya? Alguien está rayando la pantalla, parece. No sé, algo ahí por ahí. Si se fijan, los de ya cuarta generación tienen mayor ya uso, rendimiento, sobre todo en casi todas las bacterias que están acá en este cuadro. Ya no así la primera generación. ¿Se fijan la diferencia? Y un poco las dosis, conversarles las dosis, las que me interesan, que sepan, a ver, sufroxima, por ejemplo, 750 miligramos, ya a 1,5 gramos cada 8 horas, y en caso de meningitis se usa 9 gramos al día, ya en adultos. Bien, y esta imagen está un poco más nítida, ya que la pueden revisar.
todo esto, este PowerPoint será subido a la página y será enviado al grupo de WhatsApp, así que no se molesten en tomar fotos, ¿ya? Esto va a ser enviado. Entonces, fíjense que cefadroxilo, por ejemplo, 500 miligramos a 1 gramo, intervalo de 12 a una vez al día, y en niños ya 15 miligramos por kilo, y el intervalo va a ser también cada 12 horas, ¿ya? Y endovenoso. Y ahora vamos a ver otros antibióticos, sobre todo el imipenem, aztreonam y ácido clavulánico, que son inhibidores de la beta-lactamasa. Me interesa que ustedes conozcan solamente que existen estas estructuras químicas. En realidad no le voy a dar mayor importancia. Otros beta-lactámicos, encontramos los carbapenemas, que están el imipenem y el meropenem. Ahora, ¿qué les puedo comentar? Ya, tanta letra acá, tanto enredo, quizá sepan ustedes que estos son los antibióticos con más amplio espectro y son los más potentes, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. En el caso de los carbapenemas tenemos un espectro que cubre prácticamente todas las clasificaciones, gram positivo y negativo, aerobios y anaerobios, ¿ya? Aureus, epidermis, ¿ya? Piógenes, enterococos. En el caso de los gram negativo, Serratia, ¿ya? Pseudomonas, entre otros. Bien, y en el caso del monobactam, Aztreonam, ya también tiene solo un anillo y útil en gram positivos, o sea, perdón, en activo, perdón, en gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella, Serratia, Proteus, ya influenzae, gonorrea, bien. Ahora, un poco las dosis también, conversarles estos temas, Aztreonam 1 a 2 miligramos, perdón, 1 a 2 gramos, intervalo de 6 horas en niños 30 a 50 miligramos por kilo, y el intervalo también de 6 a 2 veces al día, endovenoso. Si se fijan, ambos tienen en común la vía de administración, a excepción del ertapenem, en donde se suma una vía de administración intramuscular. Ya, algo que ya hemos conversado un poco sobre los inhibidores de la beta-lactamasa, encontramos el ácido clavulánico y el sulbactam, que en realidad el ácido clavulánico es el más utilizado, ¿verdad? Tiene poca. Ahora, el tiene poca actividad antibacteriana, en realidad no tienen actividad bacteriana per se, ¿ya? Aunque se amplía su espectro del antibiótico frente, por ejemplo, a bacterias tales como Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Influenzae, Moraxella, entre otros, Staphylococcus, ¿ya? Y son llamados fármacos suicidas. Y su dosis también depende del antibiótico que va a potenciar, con el que trabaja en conjunto. Ya en el caso de amoxiclavulánico encontramos 875 miligramos con ácido clavulánico de 125 miligramos. Ahora, estos son útiles en pacientes inmunodeprimidos o inmunocompensados. Bien. Ahora, otro antibiótico que debemos conversar es la bacitracina, ¿ya? Que va a ser útil en gram positivo, Staphylo, Strepto, ya, Clostridium también, y en gram negativo. Ahora, ojo, inactivo por resistencia en Bacillus coliformes, ¿bien? Y miren, ojo, cuidado con esto. Nefrotóxico, ya, nefrotóxico, sobre todo cuando está en administración sistémica, ¿ya? Porque va a producir proteinuria, hematuria, entre otros. Y fíjense que la vía de administración cambia en comparación con el resto. El uso es solamente tópico, en ungüentos y en solución oftálmica. ¿Ya? La dosis varía, ¿ya? La dosis recomendada son de 500 unidades internacionales por gramo, asociada normalmente a la neomicina. Bien, y ya vamos terminando, ¿ya? Vamos terminando. Los glucopéptidos, que van a ser la vancomicina, la tecloplanina, son antibióticos bactericidas, que ya lo habíamos conversado, ¿verdad? Lo habíamos conversado, y van a estar activos a bacterias gram positivo, Staphylo, ya, Strepto, entero, Bacillus gram positivo, Clostridium, y fíjense bien, son inactivos a bacterias gram negativos, y se utilizan normalmente para infecciones severas de Staphylo Strepto, ¿ya? En caso de alergia a la penicilina. Pero
mucha atención acá. La vancomicina se utiliza de forma profiláctica, ya profiláctica, en la endocarditis. Y fíjense, tienen un efecto sinérgico con la utilización y la indicación de gentamicina y streptomicina. Las reacciones adversas son, bueno, van desde grave a leves, irritación tisular, oto y nefrotoxicidad. Cuidado con eso, ¿ya? Ahora, en este caso no hay absorción oral, ¿ya? Y tampoco penetra el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? No existen mayores resistencias con estos antibióticos, ¿ya? En el caso de la daptomicina también tiene un rol antibactericida, ¿ya? Es utilizado para patógenos gram positivo y, fíjense bien, permite la salida de potasio, ¿verdad? Lo que detiene la síntesis. ¿Perfecto? Y la dosis se utiliza de 4 a 6 miligramos por kilo endovenoso. Ojo con esto, eleva la CPK y es utilizado en infecciones graves de tejidos blandos y de piel por gram positivo, ¿ya? La cicloserina está, por último, activo sobre cepas de Mycobacterium tuberculosis, resistente a strepto y a isoniazida, y el uso es de segunda línea en el tratamiento de la tuberculosis, ¿ya? Y también es utilizada a ciertas infecciones, o sea, perdón, patologías del sistema nervioso central, que no van a responder a las sulfonamidas, ¿bien? Y fíjense también el espectro de acción antimicrobiana en términos generales, los beta-lactámicos, también ya lo hemos conversado, cefalosporina, por ejemplo, primera generación, gram positivo, ¿ya? Los carbapenémicos tienen un amplio espectro de acción, ya monobactámico, gram negativo. Bien, y las dosis ya lo habíamos un poco conversado. Y esto, no, esto es lo que me gustaría que fíjense bien. Ya, la dosificación de los beta-lactámicos es la insuficiencia renal. Ya, hay un ajuste para que ustedes lo comenten y lo lean. Ya, la penicilina G, hay una, ya dependiendo, fíjense bien, dependiendo del clearance de creatinina, del aclaramiento de creatinina. También la dosificación cuando pacientes son usuarios de diálisis. Bien. Y recordarles también que